Hay un significado que quizás tú no conocías en la historia de la crucifixión de Jesús. Tal vez solo conozcas el relato porque lo escuchaste en algún momento alguna vez en tu vida o por curiosidad que lo hayas aprendido en una predicación, a través de una película o en la misma Biblia. Pero el día de hoy quiero abrirte más ese panorama sobre esta historia y mostrarte el simbolismo y el significado que narra detrás de la historia de Jesús y los dos ladrones. Lo que dice la Biblia. Hola, Dios te bendiga mucho. Todos en algún momento de nuestra vida supimos cómo murió Jesús, ¿verdad? Fue traicionado, castigado y posteriormente sentenciado a muerte por un crimen que no cometió, o por varios crímenes que no cometió. Fue llevado ante Poncio Pilato y posteriormente se le dio sentencia cargando una cruz de madera y una corona de espinas. Fue latigueado, fue humillado, entre muchas cosas más. Tú y yo sabemos la historia que también vino después de esta, ¿verdad? Y el gran significado de la muerte que Cristo representó no solamente para nosotros, sino para toda la raza humana. Pero el día de hoy, en concreto, no vamos a tocar todos estos temas, solamente nos vamos a centrar en la historia de lo que se desprende del simbolismo y la analogía detrás de la historia de los dos ladrones. Para eso, te pido que por favor entremos en contexto y abramos nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en Marcos 15, del 22 al 27. Y estos versículos dicen lo siguiente: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Solamente leemos esto para entrar en contexto de dónde estamos situados en este estudio en relación a la historia. Ya posteriormente, anteriormente Cristo fue azotado, fue sentenciado, recorrió una gran distancia para llegar al Gólgota y ya en esta historia estamos justamente en ese monte, ¿ok? Y en este punto quiero recalcarte algo muy importante que tal vez tú no lo sabías. Antiguamente, cuando una persona era crucificada, era para que ella muriera justamente dolorosamente o de forma muy lenta. No todos, también debo de recalcar, no todos en la antigüedad morían de esta forma. Eran solamente un grupo muy selecto. Y de hecho también, según las leyes de los romanos y los griegos, en la antigüedad justamente se crucificaban a aquellas personas las cuales iban en contra de los ideales del gobierno, prácticamente los que se rebelaban, ¿no? Y también habían soldados, desertores, esclavos y criminales. Pero, ¿por qué es importante que yo te diga todo esto? Porque también en la cultura hebrea y judía era mal visto que alguien muriera crucificado o colgado de un madero. ¿Y cómo puedo asegurarte eso? Vamos por favor a nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3, 13. ¿Vale? Vamos al Nuevo Testamento, vamos a abrir Gálatas 3, 13. Y vamos a ver lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa era la cultura que quizás muchos pueblos, incluido obviamente el pueblo judío, asociaban cuando una persona era colgada en un madero, pues ellos percibían que era una persona que era muy, 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 muy mala y se merecía dicho castigo. Por eso, justamente cuando en el consejo, cuando Poncio Pilato dice a quién libera a Barrabás o a Jesús, y posteriormente que eligieron a Jesús, ¿qué quieren que hagan con él? Y todos le decían crucifícale, etcétera. Era pues precisamente también por la blasfemia que para ellos era el que Cristo haya dicho que iba a ser o que era el Hijo de Dios y que iba a verse justamente, o que ellos lo iban a ver sentado a la derecha del Padre. No sé si recuerdes en esa historia que los judíos se rasgaban sus vestiduras. Y justamente se rasgaban sus vestiduras por un hecho simbólico, que es al escuchar una blasfemia o algo que iba en contra de los mandamientos o de los principios que ellos tenían escritos en la Torá. Y para añadir un poquito más de contexto en esta historia, en esta relación del madero,
quiero que por favor vayas a Deuteronomio 21, 22 al 23. Está en el Antiguo Testamento. Y estos versículos dicen lo siguiente: entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán, y morirá, y así justamente quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, prácticamente los judíos estaban de cierta forma cumpliendo tanto la profecía, que era hacia el Mesías, de que lo iban a despreciar, pero también un hecho simbólico para que tú comprendas de que una persona que iba a ser muerta o colgada en un madero no era cualquier persona, ¿no? O sea, el contexto de esa persona era porque era una persona pues totalmente fuera de los ideales de la cultura social, porque se rebelaba contra el gobierno romano o griego en ese momento, entre muchas cosas, ¿verdad? Podría ser un soldado desertor, un esclavo o un criminal. Pero ahora sí, entrando justamente en lo que es la enseñanza de los dos ladrones, vamos por favor a Lucas 23, 32 al 33, ¿vale? Primero vamos a hacer una pausa. Lucas 23, 32 al 33. Y estos versículos dicen lo siguiente: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o Gólgota como lo habíamos dicho, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí ya entramos en contexto, ¿verdad? Lo que habíamos leído también en Marcos 15, 22 al 27 es lo mismo aquí en Lucas 23, 32 al 33. Y justamente en la Biblia, de los 4 evangelios principales, es lo que más me sorprende de la Biblia, porque justamente si tú te preguntabas algún momento, oye, ¿por qué hay 4 evangelios principales relatando lo mismo? O también hay veces en donde uno relata de que vio 2 personas y otro que vio 3 y otro que vio 4 y otro que vio 5 y que era azul y acá era verde, etcétera. Y lo que más me gusta de la Biblia es cómo también tiene desde diferentes ángulos de vista. ¿A qué quiero llegar? Si tú y yo vamos a ver un partido de fútbol y tú te sientas en la grada y uno se sienta en el palco y otro se sienta detrás de la portería, los 3 que están viendo el mismo acontecimiento lo ven de forma diferente. Por lo tanto, si yo le pido a una persona que está detrás de la portería que me narre el partido, lo va a ver totalmente diferente a una persona que vea del palco o que lo vea de la tribuna. Ajá. En contexto, así funcionan los 4 evangelios principales: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Están narrando un mismo acontecimiento histórico que es la vida de Jesús, pero narrado desde diferentes puntos de vista. Por eso hay veces que tú puedes encontrar algunas como que, pues es que acá decía que era este y acá este. Pero déjame decirte que no es por contradecirse o porque la Biblia se contradiga, sino porque cada una de esas personas tuvieron diferentes puntos de vista o lo vivieron de forma diferente. Pero en sí es un mismo acontecimiento histórico. ¿Y por qué te digo esto? Porque justamente en el Evangelio de Lucas, solamente en el Evangelio de Lucas, queda plasmada la breve historia o el breve relato, la breve conversación que justamente mantuvo Cristo con los 2 ladrones que murieron junto a él aquel día. Y tal vez tú conozcas la historia, pero tal vez no conozcas todo el contexto que está en aquel diálogo que representaba tanto para la iglesia como por consecuencia, como para el mundo en general, que iba a haber una consecuencia de generación tras generación. Para eso vamos a entender y a entrar en contexto sobre este breve diálogo que está narrada en la misma Biblia, y posteriormente te voy a explicar por qué es importante en nuestros tiempos, y así yo creo que te vas a dar un panorama totalmente diferente de aquella plática que tuvo Jesús con los 2 ladrones. Para eso vamos a estar ahí en Lucas mismo 23, pero sáltate por favor al 39 hasta el 43, ¿vale? O sea, del 39 al 43 vamos a leer. Y vamos a leer los siguientes versículos y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Sin duda, el diálogo que sostuvo Cristo junto con los dos ladrones, a pesar de que es muy breve y que tú digas, ¿y qué enseñanza se puede desprender de todo esto? Si ya me lo sabía y ya sé qué es lo que le dijo y qué es lo que le contestó. Bueno, déjame decirte que hay muchas enseñanzas y justamente te las quiero compartir en varios puntos de lo que se desprende de esta mini conversación, pero vas a entender que va a ser una conversación con un contexto muy grande. Y en primer punto es que Jesús era inocente y no solo eso, no era solamente inocente a los ojos de los apóstoles, sino también a los ojos de la gente, porque esta gente era consciente de su inocencia. Un claro ejemplo es cuando el ladrón menciona: nosotros merecemos este castigo, mas él ningún mal hizo. En algún momento el ladrón tuvo que conocer a Jesús, ¿verdad? Tuvo que conocer a Jesús de una forma. Escuchó de él, lo vio a lo lejos, supo los milagros que hacía, etc. Pero él tenía la conciencia de que Jesús era inocente. Eso es la parte muy importante que también, pues, puedo decirte que muchas personas no coinciden en esto. Hay algunas personas que dicen que Jesús no era más que un charlatán, más que un profeta, etc. Pero justamente lo curioso de todo esto que en este relato había de los dos ladrones una persona que reconocía que su sentencia era injusta. Eso es increíble, ¿ok? Eso por el primer punto. En el punto número 2, el ladrón que creyó en Jesús fue al cielo. Punto número 2, el ladrón que creyó en Jesús fue al cielo. Tú vas a decir, ¿cómo? ¿En serio? Bueno, aparte de que ya lo leí y ya me explicaste, ¿por qué el ladrón fue al cielo? Bueno, esto da a entender muchas cosas. Que la salvación no es por obras, no es por portarte bien, no es por un donativo, por pertenecer a un clero, o por tener un bautismo, o por una costumbre, ¿ok? Al final, la enseñanza es de que todos somos salvos mientras nos arrepintamos y creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó obviamente de los muertos. A eso, amigos y amigos, se les llaman fe. Se le llama fe. Entonces, hay muchas personas que sostienen de que un creyente, si no se bautiza, no va al cielo. O también hay personas que sostienen que entre más acciones buenas hagas, más rápido vas al cielo, o más seguro está tu acceso al cielo. También hay personas o costumbres, ideologías que enseñan que entre más dones dinero o entre más hagas una aportación, así más vas a subir al cielo. Pero tú te estás dando cuenta que no es así. Y el mismo Cristo lo demuestra en estos versículos. Porque ¿qué es lo que necesitó el ladrón? Esa es mi pregunta. Nuevamente vamos a leer esa parte. ¿Te parece? Vamos a leer esa parte. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Acaso el ladrón hizo obras? Obras buenas, obviamente. ¿Acaso tuvo que bautizarse primero para que fuera salvo? ¿Acaso tuvo que dar un donativo? Colgado en la cruz el ladrón le aventó unos 5 pesitos ahí a Jesús para que fuera salvo. ¿Acaso se portó bien en los últimos momentos el ladrón para poder ser salvo? No, ¿verdad? En este contexto histórico, en este relato, en esta conversación muy íntima entre Jesús y los dos ladrones, en concreto el ladrón que se arrepintió, justamente fue eso el que le dio la clave de la salvación. Reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, el que iba a quitar los pecados del mundo. Se arrepintió posteriormente y es cuando le dijo: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. No hizo absolutamente nada el ladrón. Lo único que hizo fue tener fe. Fe en que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo que me encanta
en cómo le contestó Jesús es lo que le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo y no le recalcó, pues bueno, primero te tienes que aprender la Torá. Primero tienes que bautizarte ahí en el lago, ahorita que te bajen, te tienes que bautizar. O ¿sabes qué, mijito? Pues no puedes porque no te bautizaste, no donaste, no hiciste aquello, ¿sabes? O sea, Jesús le pudo contestar algo así, pero lo que le contestó dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es increíble, y por eso la salvación, eso es una gran lección que desprende esta conversación de Jesús y los dos ladrones, porque aquí nos da a entender de que la salvación fue gratuita por parte de Dios, un regalo por parte de Dios inmerecido. En el punto número 3 del por qué es importante este acontecimiento es porque su mismo pueblo, Israel o los judíos, querían matarlo, y justamente al hacerlo se aseguraron de recibir su propia condenación. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdes en un relato cuando estaban con Poncio Pilato, que Poncio Pilato les dijo: ¿a quién debo bueno, más bien de liberar y también de darle muerte, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Al rey de los judíos, casi casi. Y entonces los sacerdotes, o en ese momento el pueblo judío, decían: no tenemos más rey que César. Es ahí cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, negó no solamente a Cristo, sino a Dios, porque dijo, por su misma boca, el pez por la boca muere, por su misma boca dijo: no tenemos más rey que César. Y eso ahí, amigos y amigas, fue una condenación que ellos solitos se la ganaron. Eso también desprende mucho en aquel diálogo, ¿ok? En el punto número 4, los dos ladrones no solamente reflejan a dos personas que fueron crucificadas literalmente junto a Jesús, no, sino que el mensaje va más allá. Y quizás tú te estés preguntando, ¿por qué este tema de Jesús y los dos ladrones está en esta temporada de discípulos? ¿Cuál es el objetivo o por qué se te ocurrió ponerlo aquí? Bueno, porque la enseñanza de los dos ladrones justamente es por el contexto que se ve hoy en día en la actualidad y desde que Cristo murió y resucitó. ¿A qué quiero llegar con eso? Los dos ladrones reflejan dos posturas que el mundo adoptaría en la relación en creer o no creer en Cristo. En la historia, un ladrón lo injuriaba, o sea, lo insultaba, lo menospreciaba. Menospreciaba a Cristo, ¿verdad? Dudaba de él, de que él era el Hijo de Dios, de que él era el Salvador. El corazón de ese ladrón estaba lleno de orgullo, ira y sufrimiento. Pero por otra parte, en esa historia, tenemos a otro personaje, que es el ladrón, que sabía que sus actos que él hizo, la consecuencia fue ese castigo, pero él se quebrantó no solamente en cuerpo, sino en espíritu, y su salvación llegó en esos momentos finales. Y vemos que ese ladrón, una de las características que tuvo es que se arrepintió y creyó en Cristo. Desde ese día a la fecha, el mundo tristemente se ha dividido en dos posturas, muy generales. Unos creen y los otros no creen, ¿verdad? Hay de cristianos a cristianos también, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que hay cristianos que no producen fruto, que no comparten la salvación, que se callaron. Y esos, amigos míos, son ejemplos de cristianos tristemente mediocres, pero no porque yo lo diga. Pero también hay otros cristianos que comparten, que predican con su ejemplo, que testifican todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, que salvan almas, que enseñan, que exhortan, y también, muy importante, que aman, que aman. Ellos son los discípulos, los que tú y yo estamos tratando día a día de ser mejores, no creyentes, sino discípulos. Pero la historia que se esconde detrás de los dos ladrones, como te lo comento, para finalizar, es justamente lo que el mundo ha adoptado a lo largo de la historia por más de 2000 años, una división absurda entre personas que creen y los que no creen. Y tú te das cuenta de que el ladrón que injuriaba son todas aquellas personas que no creen en Cristo. Personas que insultan su nombre, ateos, agnósticos, satanistas, científicos,
que siempre has visto que le tienen un odio y rencor a Cristo, ¿verdad? Tanto así que tratan de convencer a la gente de que Él era una persona hipócrita, de que era un simple ser humano más, que tratan de demostrar la evidencia de que Jesús no era divino, etcétera, etcétera, etcétera. Y te encuentras también por otro lado, por el otro lado de la moneda, el ladrón que se arrepintió y creyó. Nosotros, amigos míos, entramos en esa categoría. Entramos en la categoría del ladrón que se arrepintió. La pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué yo puedo entrar en esa categoría del ladrón? Bueno, porque cuando Cristo te halló a ti y me halló a mí, no nos encontró sin mancha, ¿verdad? No nos encontró puros o limpios totalmente. Así como aquel ladrón, Dios nos encontró aplastados, sucios, impíos, en pecado, en drogadicciones, en adicciones como la pornografía, en pecados como el sexo antes del matrimonio, como la mentira, como el robar cosas, ¿no? El menospreciar a tus padres, a tu madre, el que quizás mataras, el que engañaras, que le fueras infiel a tu esposa, a tu esposo, entre muchas cosas más. Cuando Dios nos buscó, imagínate que tú ahora eres ese ladrón en esta historia. Imagínate que tú te encuentras ahí crucificado, justamente en ese momento cuando Cristo estaba ahí sentenciado a muerte. Hay muchas personas que cuando les comento esto, yo les pregunto, ¿cuál de los dos ladrones eres tú? ¿El que no cree en Cristo o el que creyó y se arrepintió? Y tristemente, amigos y amigas, en el mundo solamente existen estas dos posturas. La pregunta es aquí, ¿tú qué ladrón eres? ¿Qué ladrón eres? Yo espero que tú contestes, pues el que se arrepintió. Por eso nosotros tenemos que analizar y ser conscientes y honestos con nosotros mismos en cómo está nuestra relación con Dios. ¿Correcto? Y también estos argumentos tú los puedes utilizar cuando tú le compartas a alguien. Hay algunas personas que dicen creer en Dios o que creen en Dios a su manera. ¿Sí te acuerdas de esos términos? Pero tú les puedes decir, si tú estuvieras crucificado junto con Cristo en estos momentos, ¿qué ladrón serías? Tal vez te pueden decir, pues ninguno. Yo no soy ladrón, yo no hago esto y aquello, pero tú ya te diste cuenta que así como aquel ladrón que se arrepintió, así también estábamos nosotros cuando Cristo nos encontró, cuando nos buscó, cuando nos dio ese regalo de la salvación. Por eso, amigas y amigos, ser un discípulo, por eso es muy importante y a la vez muy difícil. Porque no solamente serás visto por la gente y por los mismos creyentes, sino la responsabilidad de un discípulo es compartir, ganar almas, exhortar. Y eso es lo que nosotros te tratamos de enseñar aquí, en lo que dice la Biblia. En esta sexta temporada, si tú todavía no has tomado la decisión de compartirle a tu familia, pues déjame decirte que ya pasaron 6 temporadas, ya estás en la sexta temporada y yo te quiero decir lo siguiente, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando un buen momento? ¿Estás esperando a que las cosas mejoren? También así muchos esperaron, pero tristemente sus familiares o se fueron o ellos se fueron antes. Entonces, para que no pase eso, yo te invito, si ya estás en la sexta temporada de aquí de lo que dice la Biblia, si ya escuchaste más de 100 estudios, en este estudio intenta ya predicar, alzar la voz, porque solamente así vas a poder tener una visión y un panorama de lo que Cristo puede hacer en tu vida. Y si algún día tienes un problema o no sabes por dónde empezar, pídele a Dios que te muestre. Y si no, también
con mucho gusto yo me puedo ofrecer para enseñarte y compartirte lo que a mí me compartieron para que así tú compartas a los demás. Pero justamente por eso fue este estudio de Jesús y los dos ladrones, porque el día que vuelvas a leer esta historia, ya vas a entender con un panorama más amplio de todo lo que pasó en ese acontecimiento y en ese discurso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente que nos permitas estar aquí otro día más, Señor. Te agradecemos nuevamente porque nos permitas estudiar tu palabra. Gracias por este tema de Jesús y los dos ladrones, Señor. Te pedimos para que nosotros seamos conscientes y honestos con nosotros mismos y contigo, Padre, de la situación que estamos pasando. El ser discípulo no es fácil. Vamos a llevar diferentes retos, complicaciones y luchar con nuestra misma carne, Padre. Pero al final, tú danos fuerzas, tú danos valentía, tú danos sustento, Señor, para que el día que compartamos, Padre, que alcemos nuestra voz, tú estés siempre con nosotros. Que no seamos cristianos mediocres, Señor. Que seamos cristianos justamente que aprenden esos valores y que aprendieron valores desde un principio, Señor, en la Biblia. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amarte en primer lugar sobre todas las cosas, Padre, entre muchas cosas más. Te agradecemos por estos estudios, por las personas que escuchan y les dan play a estos estudios, que las haces recapacitar, que tocas sus corazones, que les tratas de enseñar algo importante en sus vidas. Gracias, Padre, porque siempre has sido el centro de cada uno de los estudios, alientos y todo lo que hacemos día con día. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y para terminar, te dejo con una alabanza un poquito fuera de lo común, lo que acostumbramos aquí en lo que dice la Biblia, pero es una historia, es la historia literalmente de Jesús y los dos ladrones y las dos posturas que te comentaba que se desprenden también tras esta historia. Ojalá te guste, escúchala con atención y bueno, que Dios te bendiga y que pases una excelente semana. Ahí estás tú, el que decías ser el enviado, el supuesto Mesías, el que iba a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Fantasías y sensacionalismo, tus seguidores llenos de fanatismo. Si en verdad eres quien dices ser, sálvanos y sálvate a ti mismo. Si resucitaste muertos con tu palabra, si en verdad sanaste a tanta gente, ¿cómo es posible que no puedas liberarte? Si aquí estamos conscientes de que eres inocente, aunque pensándolo bien eres culpable. Tu poder se hizo dudable. Demuéstrame que me equivoco, sálvanos que esta agonía es insoportable. Detendría todo esto porque puedo, pero es necesario esta situación. Y no has entendido que si aquí me quedo, llegará la verdadera salvación. Quieren que me libren de la muerte para que siga con la vida, pero yo daré la vida y serán libres con mi muerte. Que si de verdad soy fuerte, que me baje enseguida, pero yo soy la verdad que enseguida te hace fuerte. Y aunque no entiendas y razones mal, todo es parte de un plan inmenso que empezó por la parte final y terminó elaborando el comienzo. Solo el amor soporta el dolor, perdona tu error y te da favor. Solo el amor soporta el dolor, perdona tu error y te da favor. Hey, ¿será que no temes a Dios? Este hombre no merece estar aquí con nosotros dos. No seas indiferente, que a él lo han condenado injustamente. Él no tenía que atravesar este tormento. Sus verdugos sentirán el remordimiento. Presiento que este hombre es el hijo del Dios viviente. Creo que se está derramando sangre inocente. Jesús, yo no voy a reclamarte nada. Tú no me debes nada y yo nada merezco. Ha sido un honor tenerte cerca, aunque sea en este momento en el que perezco. No me digas que le crees, él no es lo que dijo ser. No lo ves, solo es un rey de prostitutas y ladrones, uno más de entre tantas religiones. Pues yo creo que es propósito divino que él esté en esa cruz, es parte de su destino. Señor, yo sí te creo y creo que eres la vida, que eres la verdad y que eres el camino. No me tienes que contestar, solo una cosa te voy a rogar. No me vayas a olvidar y acuérdate de mí cuando comiences a reinar.
Ni la vida, ni la muerte, ni el presente o